La niñera era tímida, reservada, y nunca había sido tocada por nadie. Pero una noche, el jefe millonario cerró lentamente la puerta del cuarto, y lo que dijo a continuación cambió la vida de los dos para siempre. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El aire frío de la madrugada en Ciudad de México se colaba por las ventanas rotas del pequeño apartamento en la colonia Doctores. Sofía Mendoza se envolvió en su suéter gastado mientras revisaba por tercera vez los documentos que llevaba en su mochila desgastada. La carta de recomendación de su anterior trabajo, su identificación y la dirección que había memorizado. Polanco, una zona que solo conocía de lejos. ¿Ya te vas, mija? La voz ronca de su madre la hizo voltear. Doña Carmen se acercó arrastrando los pies, su bata floreada, ocultando apenas su figura encorvada por años de trabajo doméstico. Sí, mamá. El señor dijo que tenía que estar ahí a las 7 en punto para la entrevista. Sofía se colgó la mochila al hombro, tratando de ocultar sus nervios tras una sonrisa forzada. Su madre la estudió con esos ojos que lo veían todo, esos ojos que habían presenciado demasiadas decepciones. Ten cuidado, Sofía. Los ricos no son como nosotros. No confíes tan fácil. Lo sé, mamá. Sofía besó la frente arrugada de su madre, respirando el familiar aroma a café y hierbas medicinales que siempre la acompañaba. Pero necesitamos el dinero. El doctor dijo que los medicamentos de papá van a subir de precio otra vez. Doña Carmen asintió en silencio. Ambas sabían lo que estaba en juego. El trabajo de interno como niñera no solo significaba un sueldo decente, sino también un lugar donde vivir, lo que les permitiría ahorrar lo suficiente para los costosos tratamientos de diabetes de su padre. El trayecto en metro y autobús tomó casi 2 horas. Sofía observaba por la ventana cómo el paisaje urbano iba transformándose gradualmente. Las casas de concreto sin pintar dieron paso a edificios más altos y cuidados. Las calles se volvieron más limpias y los autos más nuevos. Para cuando bajó en Polanco, se sentía como si hubiera cruzado a otro país. La dirección la llevó a una imponente residencia de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. Sofía se detuvo frente a los portones de hierro forjado, sintiéndose diminuta. Sus manos sudaban mientras buscaba el timbre. Señorita Mendoza, una mujer mayor, vestida con un uniforme impecable, la recibió en la puerta. Su tono era cortés, pero distante. Soy Esperanza, el ama de llaves. El señor Herrera la está esperando en su estudio. Sofía siguió a Esperanza a través de un vestíbulo que era más grande que toda su casa. Sus tenis gastados se hundían en alfombras persas mientras pasaban junto a cuadros que probablemente costaban más que el sueldo anual de su padre. Todo era elegante, frío, perfecto. El estudio olía a cuero y café caro. Alejandro Herrera estaba de espaldas, mirando por una ventana que daba al jardín mientras hablaba por teléfono. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje que se veía hecho a la medida. Su voz era profunda, autoritaria, acostumbrada a dar órdenes. No, Miguel. Les dije claramente que el proyecto de Cancún debe estar listo para diciembre. No acepto excusas. Su tono era cortante, sin lugar a negociaciones. Encuentra la manera, o encuentra otro trabajo. Colgó sin despedirse y se dio la vuelta. Sofía sintió que el aire se le atoraba en los pulmones. Alejandro Herrera no era solo guapo, era magnético de una manera que la asustaba. Cabello negro ligeramente despeinado, ojos verdes que parecían ver directo a través de ella, y una mandíbula marcada que se tensó cuando sus miradas se encontraron. Señorita Mendoza. Su voz había perdido la dureza de la llamada telefónica, pero seguía siendo intensa. Tome asiento, por favor. Sofía se sentó en el borde de la silla de cuero, consciente de lo barato que se veía su suéter en contraste con el lujo que la rodeaba. Alejandro se recargó en su escritorio, cruzando los brazos. El movimiento hizo que su camisa se tensara ligeramente sobre su pecho, y Sofía tuvo que obligarse a mantener la mirada en sus ojos. Sus referencias son excelentes, comenzó él, hojeando una carpeta. 5 años como niñera, nunca un problema, siempre puntual. La familia Rodríguez habla muy bien de usted. Gracias, señor. Sofía mantuvo las manos entrelazadas en su regazo para evitar que temblaran. Sin embargo,
Este trabajo es diferente. Mi hija Isabela ha tenido dificultades adaptándose después de la muerte de su madre. Ha tenido 3 niñeras en los últimos 6 meses. Su voz se endureció ligeramente al mencionar a su esposa. Necesito a alguien que no se vaya a la primera dificultad. No me iré, señor Herrera. Las palabras salieron con más firmeza de la que Sofía esperaba. Entiendo lo que es perder a alguien importante, y entiendo lo que es necesitar estabilidad. Algo cambió en la expresión de Alejandro. Sus ojos se suavizaron por un momento, como si hubiera visto algo en ella que no esperaba encontrar. Tiene experiencia con niños que han pasado por traumas. Mi hermano menor perdió el habla durante 1 año después del accidente de mi padre. Aprendí que a veces los niños necesitan tiempo y paciencia, no soluciones rápidas. Alejandro asintió lentamente, estudiándola. Sofía se sintió expuesta bajo su mirada, como si él pudiera ver todos sus secretos, todas sus inseguridades. Era una sensación que no le gustaba, pero que, extrañamente, tampoco podía evitar. El trabajo incluye habitación y comida. Los fines de semana son libres a menos que haya alguna emergencia. El sueldo es de 25,000 pesos mensuales. Sofía tuvo que contenerse para no jadear. Era el doble de lo que había ganado en su trabajo anterior. ¿Acepta las condiciones? Sí, señor Herrera. Su voz sonó más segura de lo que se sentía. Bien. Esperanza le mostrará su habitación. Mañana conocerá a Isabela. Se incorporó extendiendo la mano. Bienvenida a la familia Herrera, señorita Mendoza. Cuando sus manos se tocaron, Sofía sintió una descarga eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el hombro. La mano de Alejandro era cálida, firme, y permaneció envuelta alrededor de la suya 1 segundo más de lo necesario. Cuando finalmente la soltó, Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no llevarse la mano al pecho, donde su corazón latía descontrolado. Gracias por la oportunidad, señor. Mientras Esperanza la guiaba hacia las escaleras, Sofía sintió la mirada de Alejandro siguiéndola. No se atrevió a voltear, pero podía sentir la intensidad de sus ojos verdes como un peso físico entre sus omóplatos. Su nueva habitación era más grande que la sala de su casa, con una cama individual perfectamente tendida, un escritorio de madera clara y una ventana que daba al jardín trasero. Era simple pero cómoda, un lujo que nunca había imaginado tener. Mientras desempacaba sus pocas pertenencias, Sofía trató de calmar los nervios que le bailaban en el estómago. No era solo por el nuevo trabajo o el cambio de ambiente, era por la manera en que Alejandro Herrera la había mirado, como si la conociera de alguna parte, como si hubiera estado esperándola. Se recordó a sí misma las palabras de su madre: no confíes tan fácil, especialmente en hombres como él, hombres acostumbrados a conseguir lo que querían. Sofía había aprendido a protegerse, a mantener las distancias. No podía permitir que unos ojos verdes y una sonrisa que apenas había vislumbrado echaran por tierra años de autocontrol. Pero mientras se acostaba en su nueva cama esa noche, lo último que vio antes de cerrar los ojos fue la imagen de Alejandro Herrera recargado en su escritorio, mirándola como si fuera un enigma que necesitara resolver. El llanto agudo de una niña despertó a Sofía antes del amanecer. Se incorporó inmediatamente. El instinto maternal que había desarrollado a lo largo de años, cuidando niños activándose de inmediato. El sonido venía de algún lugar del pasillo, mezclado con una voz masculina tratando de consolar sin mucho éxito. Se puso una bata sobre su pijama y salió de su habitación descalza. La casa estaba en penumbras, iluminada apenas por algunas luces nocturnas en los pasillos. Siguió el sonido hasta una puerta entreabierta al final del corredor. «Isabela, princesa, por favor. Papá tiene que trabajar mañana y tú tienes escuela». La voz de Alejandro sonaba cansada, desesperada. Sofía se asomó discretamente. Alejandro estaba sentado en el borde de una cama con dosel rosado, su cabello despeinado y su camisa de dormir arrugada. En sus brazos trataba de sostener a una niña pequeña que se retorcía, llorando con la intensidad que solo los niños saben alcanzar. Isabela Herrera era hermosa de la manera en que solo pueden serlo los niños de 6 años. Cabello castaño rizado que caía en cascada por su espalda, mejillas sonrosadas por el llanto y los mismos ojos verdes de su padre, pero llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. «No quiero ir a la escuela, quiero a mamá», gritó Isabela, empujando a su padre. Alejandro cerró los ojos por un momento,
como si cada palabra de su hija fuera un golpe físico. Cuando los abrió, había una resignación dolorosa en ellos. «Mamá no puede venir, princesa. Ya hemos hablado de esto». «Mentira. Ella va a volver. Tú la alejaste». Isabela se bajó de la cama de un salto y corrió hacia su armario, escondiéndose detrás de los vestidos colgados. Sofía sintió que su corazón se partía. Conocía esa clase de dolor, esa negación desesperada que viene cuando el mundo se desmorona alrededor de un niño. Sin pensarlo, tocó suavemente la puerta. Alejandro levantó la vista sorprendido. Sus ojos estaban vidriosos, y por un momento se veía completamente perdido. Nada que ver con el hombre seguro y autoritario que había conocido el día anterior. «Señorita Mendoza, lo siento. No quería despertarla. No se preocupe». Sofía entró a la habitación, que olía a lavanda y tristeza. «¿Puedo intentarlo?» Alejandro dudó por un momento, luego asintió. Se puso de pie, pasándose las manos por el cabello despeinado. «Isabela, ella es Sofía. Es tu nueva niñera». Un silencio tenso se extendió desde el armario. Sofía se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Hola, Isabela». Su voz era suave, sin presión. «¿Sabes qué? Yo también perdí a alguien muy importante cuando era pequeña». El llanto se detuvo abruptamente, pero Isabela no salió de su escondite. «Mi abuelita murió cuando yo tenía 7 años», continuó Sofía, sentándose en el suelo frente al armario. «Ella me cuidaba mientras mi mamá trabajaba, y cuando se fue yo también pensé que era mi culpa, que si me hubiera portado mejor, tal vez ella se habría quedado». Un pequeño rostro manchado de lágrimas se asomó entre los vestidos. «¿Tu abuelita se fue porque fuiste mala?» «No, corazón. Se fue porque a veces las personas que amamos se van sin que sea culpa de nadie. Y eso duele mucho, tanto que a veces queremos escondernos para que no duela más». Isabela salió lentamente del armario, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra rosada. Tenía un osito de peluche gastado apretado contra su pecho. «Papá dice que mamá está en el cielo, pero yo no la veo ahí». Sofía extendió las manos, y después de un momento de duda, Isabela se acercó. Era tan pequeña, tan frágil, que Sofía sintió una oleada de protección feroz. «A veces las personas que amamos se quedan aquí», dijo Sofía tocando suavemente el pecho de Isabela, sobre su corazón. «Aunque no podamos verlas con los ojos, ¿mi mamá está en mi corazón?» Isabela tocó el lugar donde había estado la mano de Sofía. «¿Qué crees tú? ¿Puedes sentirla ahí?» Isabela cerró los ojos concentrándose intensamente. Después de un momento, asintió lentamente. «Sí, está ahí, pero todavía duele. Va a doler por un tiempo, y está bien que duela. Significa que la amabas mucho». Sofía abrazó a la niña gentilmente. «Pero no tienes que estar sola con ese dolor». Alejandro observaba desde la puerta, inmóvil. Su expresión había cambiado completamente. Ya no se veía perdido o desesperado. Había algo más profundo en sus ojos, algo que hizo que el estómago de Sofía se tensara de una manera que no tenía nada que ver con la situación. «¿Te quedarás conmigo?», preguntó Isabela en un susurro. «Me quedaré contigo todo el tiempo que me necesites», prometió Sofía. «¿Puedes quedarte hasta que me duerma? Tengo miedo de los sueños tristes». Sofía miró a Alejandro por encima de la cabeza de Isabela. Él asintió silenciosamente, pero no se movió de la puerta. «Claro que sí. ¿Qué tal si te cuento un cuento?». Isabela trepó a su cama, arrastrando su osito. Sofía se sentó a su lado, completamente consciente de que Alejandro seguía ahí, observándolas. Su presencia era una constante distracción, una calidez que podía sentir incluso sin mirarlo. «¿Conoces la historia de la niña que coleccionaba estrellas?», comenzó Sofía, inventando sobre la marcha. «No», murmuró Isabela, acurrucándose contra el costado de Sofía. «Había una vez una niña que vivía en una casa muy grande, pero se sentía muy sola». Mientras contaba la historia, improvisando una fábula sobre una niña que aprendía que las estrellas más brillantes eran los recuerdos de las personas que había amado, Sofía sintió que Isabela se relajaba gradualmente contra ella. Los ojos verdes de la niña se volvían pesados y su respiración se calmaba. Cuando finalmente se quedó dormida, Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos, asegurándose de que el sueño fuera profundo. Solo entonces
se atrevió a mirar hacia la puerta. Alejandro seguía ahí, recargado contra el marco, pero su expresión había cambiado nuevamente. La miraba con una intensidad que hizo que Sofía sintiera como si estuviera bajo un microscopio, cada detalle suyo siendo catalogado y analizado. Se levantó cuidadosamente de la cama, cubriendo a Isabela con una manta suave. Cuando se dirigió hacia la puerta, Alejandro se apartó para dejarla pasar, pero el espacio era estrecho. Sofía tuvo que pasar muy cerca de él, tanto que pudo oler su colonia mezclada con algo más personal, más él. «Gracias», murmuró él cuando salieron al pasillo. Su voz sonaba ronca, diferente. Cuando Sofía lo miró, se dio cuenta de que estaba más cerca de lo que había calculado. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba en su mandíbula, la manera en que su mirada bajaba brevemente a sus labios. «No fue nada», logró decir, aunque su voz sonó extraña incluso para ella. No fue nada». Alejandro dio un paso más cerca, y Sofía sintió que su espalda tocaba la pared del pasillo. En 6 meses, ninguna niñera había logrado que se durmiera sin horas de llanto. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Alejandro estaba tan cerca que si se inclinaba apenas un poco, «Señor Herrera», comenzó, pero su voz se desvaneció cuando él levantó una mano como si fuera a tocar su mejilla. Por un momento que se sintió eterno, permanecieron así, él inclinándose hacia ella conteniendo la respiración, el aire entre ellos cargado de una tensión que ninguno de los dos entendía completamente. Entonces, como si despertara de un trance, Alejandro se apartó bruscamente. Su expresión se cerró, volviendo a la máscara profesional que había llevado durante la entrevista. «Disculpe, ha sido una noche difícil». Su voz era formal, distante. «Gracias por su ayuda con Isabela. No volverá a suceder». «No hay problema, señor, para eso estoy aquí». Alejandro asintió cortamente y se dirigió hacia su habitación sin mirar atrás. Sofía se quedó en el pasillo, tocándose instintivamente el lugar en su mejilla donde había sentido el calor de su mano, aunque él nunca la hubiera tocado realmente. De regreso en su habitación, se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar lo que había pasado. No había sido nada, se dijo a sí misma. Un momento de vulnerabilidad de parte de él nada más. Había perdido a su esposa, estaba lidiando con una hija traumatizada y había estado agradecido por su ayuda. Eso era todo. Pero mientras se acostaba de nuevo, no podía dejar de pensar en la manera en que la había mirado, en la forma en que su respiración se había acelerado cuando él se acercó, en lo mucho que una parte de ella había querido que completara ese gesto, que tocara su mejilla con esos dedos largos y elegantes. «No confíes tan fácil», se recordó las palabras de su madre, especialmente no en un hombre como Alejandro Herrera, un hombre que podía tener cualquier mujer que quisiera, un hombre cuyo mundo era tan diferente al suyo que podría ser otro planeta. Pero cuando finalmente se durmió, soñó con ojos verdes y manos casi tocando su rostro, y despertó con una sensación de anhelo que no había sentido en años. El aroma del café recién hecho y los chilaquiles que preparaba Esperanza llenaba la cocina cuando Sofía bajó a las 6:30 de la mañana. Había dormido poco después del encuentro nocturno con Alejandro y las ojeras bajo sus ojos lo delataban. Se había recogido el cabello en una coleta alta y vestía unos jeans limpios con una blusa blanca sencilla, tratando de verse profesional pero accesible para Isabela. «Buenos días, señorita Sofía», la saludó Esperanza mientras batía los huevos. «¿Cómo durmió en su primera noche?» «Bien, gracias». Sofía se sirvió una taza de café agradeciendo el calor entre sus manos. «¿A qué hora desayuna Isabela normalmente?» «A las 7. El señor Alejandro baja a las 7:15, toma su café y se va directo a la oficina». Esperanza bajó la voz como compartiendo un secreto. «No le gusta desayunar con la niña. Dice que se pone muy nerviosa antes de la escuela». Sofía frunció el ceño. «¿Nerviosa cómo?» «Llora, hace berrinches, dice que le duele el estómago. Las otras niñeras decían que era para llamar la atención, pero yo creo que la pobrecita extraña a su mamá. Doña Elena siempre desayunaba con ella, le preparaba sus quesadillas favoritas y le trenzaba el cabello». El corazón de Sofía se apretó. ¿Hace cuánto que murió la señora Herrera? 2 años y 3 meses. Un accidente de carro regresando de Cuernavaca.
Esperanza se santiguó. La niña estaba con nosotros esa noche, gracias a Dios. Pero desde entonces es como si hubiera perdido a los dos padres. El señor Alejandro se hundió tanto en el trabajo que apenas habla con Isabela. Sofía asintió, entendiendo ahora la dinámica disfuncional de la casa. Un padre abrumado por el dolor que se refugiaba en el trabajo y una niña desesperada por atención que interpretaba la ausencia emocional de su padre como abandono. «Hoy voy a desayunar con Isabela», decidió Sofía. «¿Puede preparar quesadillas?». La sonrisa de esperanza iluminó su rostro. «Por supuesto, señorita». Pocos minutos después, el sonido de pasos pequeños en las escaleras anunció la llegada de Isabela. Sofía se dio la vuelta, preparándose para la reacción de la niña al verla en la cocina. Isabela se detuvo en la entrada, vistiendo su uniforme escolar azul marino. Su cabello estaba despeinado y llevaba su mochila arrastrando por el suelo. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su padre, estaban hinchados por el llanto de la noche anterior. «Hola, princesa», dijo Sofía con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien después del cuento?». Isabela asintió tímidamente, acercándose lentamente. «¿Vas a desayunar conmigo?». «Claro que sí. Esperanza nos va a preparar quesadillas. ¿Te parece bien?». Por primera vez desde que la conocía, Isabela sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. «Mamá me hacía quesadillas los lunes». «Entonces será perfecto porque hoy es lunes». Sofía le extendió la mano. «¿Me ayudas a poner la mesa?». Mientras Isabela acomodaba cuidadosamente los platos en la mesa del desayunador, Sofía la observaba con atención. La niña tenía movimientos delicados, precisos, como si hubiera aprendido a ser muy cuidadosa con todo lo que tocaba. Era el comportamiento de un niño que había aprendido que las cosas importantes pueden desaparecer sin previo aviso. «Sofía», dijo Isabela mientras colocaba las servilletas. «¿Tú también te vas a ir?». La pregunta fue como un puñal. Sofía se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Por qué preguntas eso, corazón?». «Porque todas se van. Primero mamá, luego Carmen, luego Lucía, luego Patricia». Isabela contó con sus deditos. «Papá dice que es porque soy muy difícil». La ira se encendió en el pecho de Sofía. No hacia Isabela, sino hacia las circunstancias que habían llevado a una niña de 6 años a creer que era culpable de que la gente la abandonara. «Escúchame bien, Isabela Herrera». Sofía tomó las manitas de la niña entre las suyas. «Tú no eres difícil. Eres una niña inteligente y hermosa que está pasando por algo muy duro, y yo no me voy a ir. ¿Está bien? ¿Lo prometes?». «Te lo prometo». El sonido de pasos firmes en las escaleras las hizo voltear. Alejandro apareció en la entrada de la cocina, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, el cabello perfectamente peinado y una expresión de sorpresa al ver a Isabela sentada tranquilamente en la mesa. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose directamente a la cafetera. «Buenos días, papá», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. Alejandro se detuvo a medio camino de servirse el café. Era obvio que no esperaba que su hija lo saludara con normalidad. Se dio la vuelta lentamente, y Sofía pudo ver la confusión y algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Buenos días, princesa. ¿Cómo dormiste?». «Bien». Sofía me contó un cuento de una niña que coleccionaba estrellas. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de Sofía por encima de la cabeza de Isabela. Había una pregunta silenciosa en ellos, como si no entendiera cómo era posible que su hija estuviera comportándose con tanta normalidad. «Eso suena muy bonito», dijo finalmente. Esperanza llegó con las quesadillas humeantes, y para sorpresa de todos, Isabela comenzó a comer sin protestar. Normalmente, según había observado Sofía la noche anterior, los desayunos eran campos de batalla llenos de lágrimas y negociaciones. «¿No va a desayunar, señor Herrera?», preguntó Esperanza. «Preparé extra». Alejandro dudó, mirando su reloj. «Tengo una junta a las 8. Son las 7:20, observó Sofía calmadamente. «Polanco está a 15 minutos de Santa Fe». Había calculado los tiempos la noche anterior, mientras revisaba las direcciones en su teléfono. Alejandro la miró con sorpresa, como si no esperara que conociera su itinerario. «Por favor, papá», murmuró Isabela. «Sofía dice que las quesadillas saben mejor cuando comes con alguien que quieres». El impacto de las palabras fue visible en el rostro de Alejandro.
Sus ojos se suavizaron y después de un momento que se sintió eterno, se acercó a la mesa. Bueno, tal vez pueda quedarme 5 minutos. Isabela sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa que transformó su pequeño rostro. Sofía sintió una calidez expandirse en su pecho, pero también una tensión familiar. Alejandro se había sentado frente a ella, y cada vez que levantaba la vista de su plato, se encontraba con sus ojos verdes estudiándola. «Papá, ¿sabías que Sofía perdió a su abuelita cuando tenía mi edad?», dijo Isabela entre bocados. «No, no lo sabía». Alejandro miró a Sofía con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Debe haber sido muy difícil». «Lo fue», admitió Sofía. «Pero mi familia me ayudó a entender que las personas que amamos nunca se van completamente». «¿Cómo es eso?», preguntó Alejandro, su voz más suave de lo normal. Sofía se dio cuenta de que no solo Isabela necesitaba escuchar esto. «Bueno, mi abuelita me enseñó a hacer tamales. Cada diciembre, cuando los preparo, puedo sentirla conmigo, guiándome. Es como si sus manos estuvieran sobre las mías». Isabela dejó de comer, absorta en cada palabra. «¿Mamá está conmigo cuando juego con mis muñecas? Ella me enseñó a peinarlas». «Por supuesto que sí, corazón». Alejandro no dijo nada, pero Sofía pudo ver que sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la taza de café. Había dolor en sus ojos, un dolor tan profundo que ella sintió el impulso de extender la mano y tocarlo, consolarlo como había hecho con Isabela. «Tengo que irme», dijo Alejandro abruptamente, poniéndose de pie. «Pero papá, ¿no terminaste tu quesadilla?», protestó Isabela. «La terminaré mañana, princesa». Se inclinó para besar la frente de su hija, y por un momento su mano descansó en el hombro de Sofía. «Gracias por esto». Su mano era cálida, firme, y Sofía sintió esa misma descarga eléctrica de la noche anterior. Cuando él se alejó, el lugar donde la había tocado se sintió frío. «Señorita Mendoza», dijo Alejandro formalmente, de vuelta a su máscara profesional. «Mi chofer la llevará a Isabela a la escuela. Estaré en la oficina hasta tarde». Y con eso se fue, dejando tras de sí el aroma de su colonia y una atmósfera cargada de cosas no dichas. Isabela suspiró. «Papá siempre se va cuando hablamos de mamá». Sofía apretó suavemente la mano de la niña. «A veces, cuando algo duele mucho, es más fácil huir que enfrentarlo, pero eso no significa que no te ame. ¿Tú crees que me ama?». «Estoy segura de que te ama, Isabela. Solo está asustado». La tarde transcurrió sin incidentes. Sofía recogió a Isabela de la escuela, la ayudó con sus tareas de matemáticas y español, y jugaron en el jardín hasta que el sol comenzó a ponerse. Isabela era una niña diferente cuando no estaba ansiosa, inteligente, curiosa, con una risa cristalina que llenaba los espacios vacíos de la enorme casa. Estaban jugando a las escondidas entre los rosales cuando Isabela se detuvo súbitamente, sus ojos fijos en algo detrás de Sofía. «Papá», susurró. Sofía se dio la vuelta. Alejandro estaba parado en la terraza, todavía vestido con su traje de trabajo, pero con la corbata aflojada y las mangas enrolladas. Los observaba con una expresión indescifrable, como si fuera la primera vez que veía a su hija jugar. «Hola, princesa», dijo, bajando las escaleras hacia el jardín. Isabela corrió hacia él, y para sorpresa de Sofía, Alejandro la levantó en el aire, haciéndola girar. El sonido de la risa de Isabela llenó el jardín, pura y sin las sombras que habían caracterizado todas sus interacciones anteriores. «¿Llegaste temprano?», preguntó Isabela cuando su padre la dejó en el suelo. «Sí, pensé que podríamos cenar juntos, si quieres». Isabela asintió entusiasmada, pero entonces miró a Sofía con incertidumbre. «¿Sofía puede cenar con nosotros?». Alejandro siguió la mirada de su hija, y cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, ella sintió esa familiar aceleración del pulso. «Por supuesto», dijo él, aunque su voz sonaba ligeramente ronca. «Si la señorita Mendoza quiere acompañarnos». «Me encantaría», respondió Sofía, aunque una parte de ella sabía que pasar más tiempo en la compañía de Alejandro era peligroso para su paz mental. La cena fue una revelación. Isabela charlaba animadamente sobre su día en la escuela, contándole a su padre sobre sus clases de arte y sus nuevos amigos. Alejandro escuchaba con una atención que parecía sorprenderlo a él mismo, como si hubiera olvidado cómo hablar con su propia hija.
Maestra Carmen dice que soy muy buena dibujando flores, decía Isabela, mostrando un dibujo que había hecho en la escuela. Es hermoso, princesa, dijo Alejandro, estudiando el papel con seriedad. ¿Estas son las rosas del jardín? Sí, pero también dibujé girasoles, porque Sofía dice que los girasoles siempre miran al sol, igual que nosotros deberíamos mirar las cosas buenas. Alejandro levantó la vista hacia Sofía, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella se encogió de hombros ligeramente, como diciendo que eran solo conversaciones casuales, pero podía ver que él entendía la metáfora más profunda. Después de la cena, mientras Esperanza limpiaba la cocina, Alejandro propuso algo que sorprendió a todos. ¿Qué tal si vamos a caminar al jardín? Hace una noche muy bonita. El jardín trasero era aún más impresionante bajo la luz de la luna. Caminos serpenteantes bordeados de lavanda llevaban a una pequeña fuente y más allá, un área de juegos que obviamente había sido diseñada pensando en Isabela. Había columpios, una resbaladilla y una pequeña casa de juegos que parecía una versión en miniatura de una cabaña de cuento de hadas. Isabela corrió inmediatamente hacia los columpios y Alejandro la siguió, empujándola suavemente mientras ella reía. Sofía se quedó un poco atrás, observando la interacción padre-hija con una mezcla de alegría y melancolía. Era hermoso ver a Isabela tan feliz, pero también doloroso pensar en todo el tiempo que habían perdido. «Más alto, papá, más alto», gritaba Isabela, sus piernas estiradas hacia las estrellas. «¿No tienes miedo?», preguntó Alejandro, sonriendo de una manera que Sofía no había visto antes. Parecía más joven, menos cargado. «No, porque tú me estás cuidando». Las palabras simples de Isabela tuvieron un efecto visible en Alejandro. Se detuvo de empujar, y Sofía pudo ver que sus ojos se habían llenado de lágrimas. «Papá, ¿por qué paraste?», preguntó Isabela, volteándose en el columpio. «Porque te amo mucho, princesa, y a veces se me olvida decírtelo». Isabela se bajó del columpio y corrió a abrazar las piernas de su padre. «Yo también te amo, papá, aunque a veces estés triste». Alejandro se agachó para abrazarla completamente, y Sofía tuvo que apartar la mirada, sintiendo que estaba presenciando algo demasiado íntimo, demasiado crudo. «¿Podemos hacer esto más seguido?», preguntó Isabela cuando se separaron. «¿Jugar juntos?». «Sí, princesa, podemos hacer esto más seguido». «¿Y Sofía puede quedarse con nosotros? Para siempre». Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido. La pregunta de Isabela era inocente, pero las implicaciones eran complejas. Miró a Alejandro, esperando que desviara la conversación, pero él la estaba mirando directamente, como si la pregunta de su hija hubiera verbalizado algo en lo que él ya había estado pensando. «Eso depende de Sofía», dijo finalmente, su voz cuidadosamente neutral. «¿Te quieres quedar para siempre, Sofía?», preguntó Isabela tomando su mano. La pregunta era imposible de responder. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 6 años que para siempre era una promesa que los adultos rara vez podían cumplir? ¿Cómo podía admitir que la idea de quedarse para siempre en esa casa, con esa familia, era tanto tentadora como aterrorizante? «Me quedaré todo el tiempo que me necesiten», dijo finalmente, que era la verdad más honesta que podía ofrecer. Isabela sonrió satisfecha con esa respuesta. «Voy a jugar en mi casita, ¿pueden venir?». «Ve adelante, princesa, te alcanzamos en un momento», dijo Alejandro. Isabela corrió hacia la casa de juegos y súbitamente Sofía se encontró sola con Alejandro bajo la luz de la luna. El aire nocturno era fresco, perfumado con el aroma de los jazmines que crecían junto a la fuente. «Gracias», dijo él, después de un momento de silencio. «¿Por qué?». «Por devolverme a mi hija. Por recordarme cómo ser su padre». Sofía se acercó a la fuente, necesitando algo que hacer con las manos. «Usted siempre fue su padre, señor Herrera. Solo estaba perdido». «Alejandro», dijo él, acercándose también. «Puedes llamarme Alejandro». El cambio de formalidad hizo que algo se tensara en el estómago de Sofía. Alejandro estaba parado muy cerca de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos, la forma en que la luz de la luna se reflejaba en su cabello oscuro. «Alejandro», repitió, probando su nombre en sus labios.
Me gusta cómo suena cuando lo dices, murmuró él, y había algo en su voz que hizo que Sofía sintiera calor subiendo por su cuello. No deberíamos, comenzó ella, pero no estaba segura de cómo terminar la frase. ¿No deberíamos qué?, preguntó él dando un paso más cerca. Sofía sabía que debería apartarse, crear distancia, mantener las líneas profesionales claras, pero había algo en la forma en que él la miraba, algo en la atmósfera mágica del jardín bajo las estrellas, que hacía que todas sus defensas cuidadosamente construidas se sintieran frágiles. No deberíamos complicar las cosas, logró decir. Por Isabela. ¿Y si no fuera por Isabela?, preguntó él levantando una mano para tocar suavemente su mejilla, completando finalmente el gesto que había comenzado la noche anterior. Su toque era suave, reverente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Sofía cerró los ojos, permitiéndose por un momento disfrutar la sensación de ser tocada con ternura, de sentirse deseada por un hombre que podía tener a cualquier mujer. Pero es por Isabela, susurró, aunque no se apartó de su toque. Lo sé, dijo él, su pulgar acariciando su pómulo. Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Desde ayer, desde que entraste a mi estudio, hay algo en ti que no puedo sacar de mi mente. Alejandro. Su nombre sonó como una súplica. Dime que no sientes lo mismo, dijo él inclinándose más cerca. Dime que estoy imaginando esta conexión entre nosotros. Sofía abrió los ojos y se encontró perdida en los suyos. Podía mentir, debería mentir, mantener la distancia profesional. Pero había algo en la vulnerabilidad de su voz, en la forma en que la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose durante mucho tiempo. No puedo decir eso, admitió en un susurro. La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue lenta, cálida, transformadora. Se inclinó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. Sofía, murmuró su nombre como una oración. Papá, Sofía, vengan a ver mi casita. La voz de Isabela rompió el momento, como un cristal que se hace pedazos. Se apartaron inmediatamente, el hechizo roto. Alejandro se pasó las manos por el cabello, mientras Sofía se tocaba la mejilla donde todavía podía sentir el fantasma de su caricia. Vamos, dijo él, su voz ligeramente ronca. Pero esto no ha terminado. Mientras caminaban hacia donde Isabela los esperaba, Sofía trató de calmar su corazón acelerado. Sabía que había cruzado una línea invisible, que las cosas entre ella y Alejandro habían cambiado irreversiblemente, y aunque una parte de ella estaba aterrada por las complicaciones que esto podría traer, otra parte, una parte que había estado dormida durante años, había despertado completamente. La pregunta ya no era si algo iba a pasar entre ellos, la pregunta era cuándo y qué iban a hacer al respecto. Los siguientes días pasaron en una tensión deliciosa y tortuosa. Alejandro había comenzado a llegar temprano de la oficina, inventando excusas para estar en casa durante las horas en que Sofía cuidaba a Isabela. Sus miradas se encontraban constantemente a través de las habitaciones, cargadas de promesas no dichas y deseos contenidos. Era viernes por la tarde cuando todo cambió. Isabela había ido a una fiesta de cumpleaños en casa de una compañera de clase, y Sofía se encontró sola en la casa por primera vez desde su llegada. Esperanza había salido a hacer las compras semanales, y el silencio se sentía denso, expectante. Estaba organizando los libros de cuentos de Isabela en su habitación cuando escuchó pasos en el pasillo. Su corazón comenzó a latir más rápido, incluso antes de que Alejandro apareciera en la puerta. «No sabía que habías llegado», dijo ella, sin voltear a mirarlo, fingiendo estar concentrada en acomodar los libros por tamaño. «Cancelé mi última junta». Su voz sonaba más profunda que de costumbre. «¿Dónde está Isabela?» «En la fiesta de cumpleaños de Valentina. Regresa a las 8». El silencio se extendió entre ellos, cargado de electricidad. Sofía podía sentir su presencia detrás de ella, la intensidad de su mirada como un peso físico sobre su espalda. Sofía. Su nombre sonó como una caricia cuando él lo pronunció. Ella se dio la vuelta lentamente y se encontró con que él estaba más cerca de lo que había imaginado. Alejandro se había quitado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa. Parecía más joven, menos controlado, como si hubiera dejado su armadura empresarial en algún lugar del camino entre la oficina
y la habitación de su hija. «No deberíamos estar aquí solos», murmuró ella, aunque no hizo ningún movimiento para salir de la habitación. «Lo sé». Él dio un paso más cerca. «He estado pensando en ti toda la semana, en nosotros, en lo que está pasando entre nosotros, Alejandro». Su voz sonó más débil de lo que quería. «He tratado de mantener las distancias. He tratado de convencerme de que es solo gratitud, que es porque me ayudaste con Isabela». Otro paso más cerca, hasta que Sofía pudo oler su colonia mezclada con algo más personal, más él. «Pero es más que eso, ¿verdad?». Sofía asintió casi imperceptiblemente, incapaz de mentir cuando él la miraba de esa manera. «Dímelo», pidió él, levantando una mano para tocar su rostro. «Dime qué sientes». «Siento que esto es peligroso», susurró ella. «Siento que estoy a punto de cruzar una línea de la que no voy a poder regresar. ¿Y eso te asusta?». «Me aterroriza». Su honestidad la sorprendió incluso a ella misma. Tú puedes tener a cualquier mujer que quieras. Mujeres de tu clase, mujeres educadas, mujeres que pertenecen a tu mundo». La expresión de Alejandro se endureció. «¿Crees que esto es un capricho para mí? ¿Crees que estoy jugando contigo? No sé qué pensar». Las lágrimas amenazaron con derramarse. «Solo sé que cuando me miras así, siento como si pudiera olvidar quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí. Tal vez eso no sea algo malo». Su pulgar acarició su mejilla, secando una lágrima que no se había dado cuenta de que había caído. «Tal vez es hora de que dejes de esconderte detrás de esas barreras que has construido. ¿Y si me lastimas? ¿Y si Isabela se encariña más conmigo y luego todo esto se acaba? No puedo ser responsable de romperle el corazón a esa niña otra vez». «No voy a lastimarte», dijo él con una convicción que la hizo temblar. «Y no voy a lastimar a Isabela. Esto que hay entre nosotros es real, Sofía. Es lo más real que he sentido en años». Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, casi reverente, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Pero cuando Sofía respondió, cuando sus brazos se alzaron para rodear su cuello, el beso se profundizó, se volvió más urgente. Alejandro la acorraló gentilmente contra la librería de Isabela, sus manos enredándose en su cabello. Sofía sintió como si todo su mundo se hubiera reducido a este momento. El sabor de él, el calor de su cuerpo contra el suyo, la manera en que su nombre sonaba como una oración en sus labios. «Sofía», murmuró él contra su boca, «dime que me detengas si esto es demasiado». Pero ella no quería que se detuviera. Por primera vez en años, quería dejarse llevar, quería permitirse sentir todo lo que había estado reprimiendo. «No te detengas», susurró, y sintió como él sonreía contra sus labios. El beso se intensificó, y Sofía se perdió en las sensaciones, las manos de Alejandro acariciando su espalda, la manera en que su respiración se aceleraba, el calor que se extendía por todo su cuerpo. Era como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente estuviera despertando. El sonido del teléfono de Alejandro los separó bruscamente. Él gruñó de frustración, pero atendió la llamada, su voz profesional contrastando dramáticamente con la pasión que había estado en sus ojos segundos antes. «¿Qué? Sí, entiendo. No, puedo estar ahí en una hora». Colgó pasándose las manos por el cabello. «Tengo que irme. Hay una emergencia en el hotel de Playa del Carmen». Sofía asintió, tratando de recuperar la compostura, consciente de que sus labios probablemente estaban hinchados y su cabello despeinado. «Sofía», dijo él acercándose nuevamente, «esto no ha terminado. Cuando regrese vamos a hablar de nosotros, de lo que esto significa». «Está bien», logró decir, aunque su voz sonaba extraña, incluso para ella. Él la besó una vez más, rápido pero intenso, antes de salir de la habitación. Sofía se quedó ahí, recargada contra la librería, tocándose los labios y tratando de procesar lo que había pasado. Se había besado con Alejandro Herrera. Había cruzado la línea que había prometido no cruzar. Y lo más aterrador de todo era que no se arrepentía. Isabela regresó de la fiesta con las mejillas sonrosadas por la emoción y una bolsita de dulces que compartió generosamente con Sofía mientras le contaba cada detalle del evento. Parecía más ligera, más como la niña de 6 años que debería ser, y Sofía se sintió orgullosa del progreso que habían hecho juntas. «¿Dónde está papá?»,
preguntó Isabela mientras se preparaba para dormir. Tuvo que viajar por trabajo. Regresa mañana, mintió Sofía, aunque técnicamente no era una mentira completa. Alejandro había texteado que tendría que quedarse en Playa del Carmen hasta el día siguiente. ¿Está triste otra vez? La pregunta de Isabela la tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, corazón? Isabela se sentó en su cama abrazando su osito de peluche. Porque cuando papá está triste, se va. Como cuando mamá murió. Se fue por muchos días y yo pensé que nunca iba a regresar. El corazón de Sofía se apretó. Tu papá no está triste, Isabela. Solo tiene que trabajar, pero siempre va a regresar a ti, ¿está bien? ¿Tú también vas a regresar siempre? La pregunta era inocente, pero cargada de inseguridad. Sofía se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de la niña. Voy a estar aquí todo el tiempo que me necesites. Incluso si te gusta papá. Sofía se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Los vi en el jardín el otro día. Se estaban mirando como en las películas que ve Esperanza, cuando la gente se va a besar. La inocencia brutal de los niños nunca dejaba de sorprender a Sofía. Isabela había visto lo que los adultos trataban de ocultar. ¿Te molestaría si me gustara tu papá?, preguntó Sofía cuidadosamente. Isabela consideró la pregunta con la seriedad que solo los niños pueden dar a los asuntos importantes. No, dijo finalmente. Creo que sería bonito. Papá sonríe más cuando estás aquí. Y tú también sonríes diferente cuando él está aquí. ¿Cómo sonrío diferente? Como si fueras feliz por dentro, no solo por fuera. La observación de Isabela era tan certera que Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. La niña tenía razón. Había estado sonriendo por fuera durante años, fingiendo una felicidad que no sentía realmente. Pero con Alejandro, con esta familia improvisada que habían creado, se sentía genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. ¿Puedo decirte un secreto?, preguntó Isabela bajando la voz como si estuviera compartiendo información clasificada. Claro, a veces le pido a mamá que me mande a alguien que cuide a papá, porque él necesita a alguien que lo quiera tanto como ella lo quería. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente se derramaron. Se inclinó para abrazar a Isabela, maravillada por la sabiduría y la generosidad del corazón de esta niña pequeña. Tu mamá debe estar muy orgullosa de ti, susurró. ¿Crees que le gustaría que papá fuera feliz otra vez? Estoy segura de que lo único que quiere es que tú y tu papá sean felices. Isabela sonrió, satisfecha con esta respuesta, y se acostó. Sofía la arropó, le cantó una canción de cuna que su propia madre solía cantarle, y esperó hasta que la respiración de la niña se volviera profunda y regular. Cuando finalmente se dirigió a su propia habitación, encontró un mensaje de texto de Alejandro en su teléfono. No puedo dejar de pensar en lo que pasó hoy. Necesito verte cuando regrese. Necesito que hablemos. Sofía leyó el mensaje varias veces antes de responder. Yo también necesito que hablemos. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Estás arrepentida? Sofía consideró la pregunta honestamente. ¿Se arrepentía de haber cruzado esa línea? ¿De haber permitido que Alejandro la besara? ¿De haber respondido con una pasión que no sabía que todavía poseía? No, escribió finalmente. Bien, porque yo tampoco. Esa noche, Sofía durmió poco. Su mente no podía dejar de repasar el beso, la conversación con Isabela, las implicaciones de lo que estaba pasando. Se había prometido a sí misma que nunca se dejaría vulnerable ante un hombre otra vez, pero Alejandro había atravesado todas sus defensas como si fueran papel, y lo más aterrador era que una parte de ella quería rendirse completamente. Quería ver hasta dónde podía llevarlos esta conexión que parecía crecer más fuerte cada día. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Isabela, Esperanza hizo un comentario que la hizo casi atragantarse con su café. El señor Alejandro se ve diferente últimamente, observó el ama de llaves mientras limpiaba los trastes. Más feliz, menos tenso. Debe ser porque Isabela está mejor. Sí, probablemente, murmuró Sofía, evitando la mirada sagaz de Esperanza. O tal vez es porque hay alguien especial en su vida, continuó Esperanza con una sonrisa misteriosa. Un hombre como él no debería estar solo para siempre. Sofía sintió que sus mejillas se calentaban. ¿Esperanza sabía algo? ¿Había notado las miradas cargadas, los momentos de tensión? ¿Tú qué piensas, señorita Sofía?
¿Crees que el señor Alejandro debería encontrar el amor otra vez? Era una pregunta aparentemente inocente, pero Sofía podía sentir las múltiples capas de significado detrás de ella. Creo que todo el mundo merece ser feliz, respondió cuidadosamente. Estoy de acuerdo. Y creo que la felicidad a veces llega de las maneras más inesperadas, ¿no te parece? Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de un auto en la entrada las hizo voltear. Alejandro había regresado. «¡Papá!», gritó Isabela corriendo hacia la puerta. Sofía se quedó en la cocina, tratando de calmar sus nervios. En unos momentos tendría que ver a Alejandro. Tendría que actuar normal frente a Isabela y Esperanza, mientras que por dentro se sentía como si estuviera a punto de explotar por la tensión. Cuando él entró a la cocina con Isabela en sus brazos, sus ojos buscaron inmediatamente los de Sofía. La intensidad de su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Él tampoco había podido dejar de pensar en lo que había pasado entre ellos. «Buenos días», dijo él, su voz ligeramente ronca. «Buenos días», respondió ella sorprendida de que su voz sonara tan normal. «Papá, ¿puedes llevarme al parque hoy?», preguntó Isabela. Sofía dijo que si hacía buen tiempo podríamos ir. «Por supuesto, princesa». Sus ojos nunca dejaron los de Sofía. «¿Por qué no vamos todos juntos?». La promesa en su voz era clara. Iban a estar juntos, pero después tendrían tiempo para hablar en privado. Mientras Isabela corría a buscar sus juguetes para el parque, Alejandro se acercó a Sofía. «¿Dormiste bien?», preguntó, pero la pregunta tenía un doble significado. «No mucho», admitió ella. «Yo tampoco». Su mano rozó la suya al alcanzar una taza de café. «Tenemos que hablar, Sofía. De nosotros, del futuro, de lo que esto significa. Lo sé, después del parque, cuando Isabela esté durmiendo su siesta». Sofía asintió, sintiéndose como si estuviera parada en el borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber exactamente dónde iba a aterrizar, pero ya no había vuelta atrás. Sea lo que fuera que estaban haciendo entre ella y Alejandro, tenía que enfrentarlo. Y por primera vez en años, en lugar de huir del peligro emocional, se sentía lista para correr hacia él. El parque Chapultepec estaba lleno de familias disfrutando del sábado soleado. Isabela corría entre los juegos con una energía que Sofía no había visto desde su llegada, mientras Alejandro la empujaba en los columpios y la perseguía por los toboganes. Era como ver a una familia normal, y Sofía tuvo que recordarse constantemente que ella era solo la empleada, a pesar de la tensión palpable que cruzaba entre ella y Alejandro cada vez que sus miradas se encontraban. «Sofía, ven a jugar conmigo», gritó Isabela desde lo alto del tobogán. «Pretendamos que somos una familia». Las palabras inocentes de la niña cayeron como una bomba en el ambiente. Sofía sintió que sus mejillas se encendían, mientras Alejandro se tensaba visiblemente. Otras familias los miraron con curiosidad, y Sofía se dio cuenta de que probablemente sí parecían una familia. El padre exitoso, la madre joven, la hija adorable. «Isabela, Sofía no tiene que jugar si no quiere», dijo Alejandro, pero su voz sonaba forzada. «Pero quiero que juegue. Ella es parte de nuestra familia ahora, ¿verdad?». La pregunta directa de Isabela creó un silencio incómodo. Sofía subió al área de juegos, tratando de disolver la tensión con una sonrisa. «Claro que juego contigo, princesa. ¿Qué quieres jugar?». Pasaron la siguiente hora en una especie de fantasía doméstica que era tanto hermosa como dolorosa. Isabela insistía en que Alejandro fuera el papá, Sofía la mamá y ella la bebé. Era un juego inocente, pero cada «mira, mami y papá, ven acá» de Isabela se sentía como una pequeña puñalada en el corazón de Sofía. Cuando las nubes comenzaron a acumularse amenazadoramente, decidieron regresar a casa. Pero a medio camino, el cielo se abrió en una tormenta tropical típica de Ciudad de México en noviembre. «¡Corran!», gritó Alejandro, tomando a Isabela en brazos mientras Sofía lo seguía hacia el auto. Para cuando llegaron al vehículo, los tres estaban empapados. Isabela reía histéricamente en los brazos de su padre, mientras Sofía trataba de escurrir el agua de su cabello. Alejandro arrancó el auto con la calefacción al máximo. «Eso fue divertido», declaró Isabela desde su asiento trasero. «¿Verdad que fue divertido, mamá?». Sofía se quedó helada. Isabela la había llamado mamá sin darse cuenta, como si fuera lo más natural del mundo. «Isabela», comenzó Alejandro, pero Isabela lo interrumpió. «Perdón, Sofía.
Es que a veces se me olvida que no eres mi mamá de verdad, pero me gusta pretender que lo eres. El corazón de Sofía se partió en 1000 pedazos. Miró a Alejandro por el espejo retrovisor y vio la misma mezcla de ternura y preocupación en sus ojos. Isabela, corazón, dijo Sofía suavemente, yo te quiero mucho, pero no quiero que te confundas. Yo soy tu niñera y tu amiga, pero también podrías ser mi mamá, ¿verdad? Si te casaras con papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se concentró intensamente en el tráfico, mientras Sofía buscaba desesperadamente las palabras correctas. El matrimonio es algo muy complicado, princesa, logró decir finalmente. ¿Por qué somos ricos y ustedes no?, preguntó Isabela con la brutalidad inocente de los niños. Isabela, no digas eso, la reprendió Alejandro, pero su voz era suave. Es verdad, ¿no? Esperanza dice que a veces la gente de diferentes mundos no puede estar junta como en los cuentos de hadas. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Incluso una niña de 6 años podía ver la barrera invisible que existía entre ella y Alejandro. De vuelta en casa, después de cambiar a Isabela a ropa seca y asegurarse de que no se fuera a enfermar, Sofía se encerró en su habitación. Se puso ropa seca, pero no podía sacudirse la sensación de frío que se había instalado en sus huesos y que no tenía nada que ver con la lluvia. Estaba cepillándose el cabello húmedo cuando alguien tocó suavemente a su puerta. «¿Sofía?» «Soy yo». La voz de Alejandro la hizo temblar. Se acercó a la puerta, pero no la abrió. «Isabela está dormida», dijo él a través de la madera. «Necesitamos hablar. No creo que sea buena idea. Por favor, abre la puerta». Después de un momento de duda, Sofía abrió. Alejandro se veía tan atormentado como se sentía ella. Se había cambiado a jeans y una sudadera, y su cabello seguía húmedo y despeinado. «¿Puedo entrar?» Sofía se apartó, dejándolo pasar. Él cerró la puerta detrás de sí, y de repente la habitación se sintió muy pequeña, muy íntima. «Lo que pasó en el parque», comenzó él. «No tienes que explicar nada», lo interrumpió Sofía. «Isabela es una niña. Los niños fantasean, especialmente los que han perdido a un padre. No es solo fantasía, ¿verdad?» Su voz era suave pero intensa. «Para ninguno de nosotros». Sofía se alejó de él, caminando hacia la ventana que daba al jardín. La lluvia seguía cayendo, creando patrones hipnóticos en el cristal. «¿Qué quieres que diga, Alejandro? ¿Que me gusta jugar a las casitas? ¿Que por un momento me permití fantasear con ser parte de esta familia de verdad?» Se volvió hacia él, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. «¿Qué quieres que diga? Quiero que digas la verdad. Quiero que me digas qué sientes por mí. ¿Para qué? ¿Para que después me recuerdes que somos de mundos diferentes? ¿Para que me digas que esto fue un error?» Alejandro cruzó la habitación en 2 zancadas, tomando su rostro entre sus manos. «¿Estás loca? ¿Crees que esto es un error para mí? ¿No lo es?» Sus lágrimas caían libremente ahora. «Tú eres Alejandro Herrera. Tienes hoteles, empleados, una fortuna. Yo soy una niñera de la colonia Doctores que lava la ropa de su familia en un lavadero público. No me importa de dónde vienes», dijo él ferozmente. «Me importa quién eres. Me importa que hayas devuelto la sonrisa a mi hija. Me importa que hayas devuelto la vida a esta casa. Me importa que cuando te miro, por primera vez en 2 años, siento que puedo volver a respirar. Alejandro, te amo, Sofía». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sofía se quedó inmóvil, segura de que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?» «Te amo», repitió las palabras más despacio, como si quisiera que cada sílaba se grabara en su memoria. «Sé que es demasiado rápido, sé que es complicado, pero no puedo fingir que no es verdad». «No puedes amarme», susurró ella. «Me conoces desde hace una semana. He estado vivo durante 35 años, Sofía. Sé la diferencia entre capricho y amor. Esto no es capricho». La besó entonces, y esta vez no fue suave ni reverente. Fue desesperado, hambriento, lleno de todas las cosas que habían estado guardando durante días. Sofía se derritió contra él, sus defensas finalmente colapsando completamente. «Di que me amas también», murmuró él contra sus labios. «Te amo», susurró ella, y al decir las palabras, sintió como si hubiera saltado de un acantilado. «Dios mío, te amo tanto que me asusta». Él sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Sofía había visto jamás. «No tengas miedo.
Vamos a encontrar la manera de que esto funcione. ¿Cómo? Tu familia, tus amigos, la sociedad, nunca me van a aceptar. No me importa lo que piensen los demás, solo me importa lo que pensemos nosotros, y lo que piense Isabela. Isabela ya me acepta. El problema es el resto del mundo. Alejandro la abrazó fuertemente, como si quisiera protegerla de ese mundo que tanto la preocupaba. Entonces, enfrentaremos al mundo juntos. El lunes por la mañana trajo consigo más que solo el inicio de una nueva semana. Trajo también la llegada inesperada de Valentina Herrera de Santa María, la hermana mayor de Alejandro. Sofía estaba preparando el desayuno de Isabela cuando escuchó el sonido de tacones caros en el vestíbulo, seguido por una voz femenina con acento de polanco bien educado. «¿Dónde está mi hermano? Necesito hablar con él inmediatamente». Esperanza apareció en la cocina con una expresión de alarma. «Señorita Sofía, la señora Valentina está aquí. Quiere ver al señor Alejandro, pero él ya se fue a la oficina». «¿Quién es la señora Valentina?», preguntó Isabela, masticando su tostada. «Es tu tía, corazón, la hermana de tu papá». Sofía había escuchado mencionar a Valentina en conversaciones, pero nunca la había conocido. Por lo que había entendido, la relación entre los hermanos era tensa, especialmente después de la muerte de Elena. Los tacones se acercaron a la cocina, y Valentina Herrera de Santa María hizo su entrada. Era obvio que era hermana de Alejandro. Los mismos ojos verdes, la misma estructura ósea aristocrática, la misma presencia imponente. Pero donde Alejandro tenía calidez, Valentina tenía frialdad. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo anual de Sofía y llevaba joyas que gritaban dinero viejo y bien establecido. Su mirada se posó inmediatamente en Sofía, analizándola de arriba a abajo con una precisión clínica que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. «Tú debes ser la nueva niñera», dijo, su voz cortés pero sin calidez. «Soy Valentina Herrera de Santa María». «Sofía Mendoza», respondió Sofía extendiendo la mano. Valentina la estrechó brevemente, como si fuera una obligación desagradable. «Tía Vale». Isabela saltó de su silla y corrió a abrazar a su tía. Por primera vez la expresión de Valentina se suavizó genuinamente. «Hola, mi amor. ¿Cómo está mi princesa favorita?» «Bien. Sofía me está enseñando a hacer trenzas francesas y papá ha estado jugando conmigo en el jardín y ayer fuimos al parque y nos mojamos con la lluvia». «¿En serio?» Valentina miró a Sofía con sorpresa. «¿Alejandro ha estado jugando?» «Sí, y está más feliz. Sofía lo hace feliz». Sofía sintió que su sangre se convertía en hielo. La mirada que Valentina le dirigió cambió inmediatamente, volviéndose afilada y peligrosa. «Isabela, ¿por qué no vas a jugar a tu cuarto? Los adultos necesitamos hablar». «Pero no terminé mi desayuno». «Ve, corazón», dijo Sofía suavemente. «Terminas después». Una vez que Isabela se fue, Valentina se volvió hacia Sofía con toda la fuerza de su atención. Era como enfrentar a una depredadora. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó, su voz deceptivamente casual. «Una semana». «¿Y ya estás haciendo feliz a mi hermano?». «¡Qué eficiente!». El insulto implícito golpeó a Sofía como una bofetada, pero mantuvo su expresión neutral. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señora». «¿Tu trabajo incluye seducir a hombres viudos vulnerables?». «Señora Herrera, es señora de Santa María. Y no me malentiendas, querida. He visto este tipo de situación antes. La empleada joven y bonita, el patrón rico y solitario. Es un cliché tan viejo como el tiempo». Sofía sintió que la ira se encendía en su pecho, pero se forzó a mantener la calma. «No sé qué insinúa, pero no insinúo nada. Lo digo directamente». Valentina se acercó, invadiendo el espacio personal de Sofía. «Mi hermano acaba de salir de una depresión que duró 2 años. Está vulnerable, confundido. Y mujeres como tú saben exactamente cómo aprovecharse de eso. Mujeres como yo. Sí, mujeres sin educación, sin clase, sin nada que ofrecer excepto juventud y otras cosas. Mujeres que ven a un hombre rico como su boleto de salida de la pobreza». Las palabras fueron como puñaladas, especialmente porque tocaban todas las inseguridades que Sofía había estado tratando de ignorar. «No conoce nada sobre mí», logró decir, su voz temblando ligeramente. «Sé todo lo que necesito saber. Sé que vienes de un barrio pobre, que tu familia necesita dinero,
que ves a mi hermano como una oportunidad. Valentina sonrió, pero era una sonrisa fría, cruel. Y sé que Isabela se está encariñando contigo, lo cual hace que esto sea aún más patético. Amo a esa niña. ¿La amas? ¿O amas la vida que ella representa? ¿O amas la idea de convertirte en la señora Herrera? Sofía sintió lágrimas de ira y humillación picando en sus ojos, pero se negó a darle a Valentina la satisfacción de verla llorar. Creo que debería irse. Oh, me voy. Pero primero, vamos a aclarar algo. Valentina sacó su teléfono y mostró una foto. Este es Roberto Santamaría Jr. Es mi hijo. Está soltero, es abogado, viene de una buena familia. Esta es María Fernanda Aguirre. Su padre es dueño de la segunda cadena hotelera más grande de México. Ella y Alejandro salieron antes de que él se casara con Elena. Sofía miró las fotos sin entender hacia dónde iba la conversación. María Fernanda regresó de París el mes pasado. Está divorciada, sin hijos y muy interesada en reconectar con Alejandro. Es perfecta para él. Misma clase social, misma educación, mismos círculos sociales. Alguien que puede ser una verdadera madre para Isabela, no solo jugar a serlo. ¿Qué está tratando de decir? Estoy diciendo que hay un plan en marcha, querida. Una reunión casual ya está organizada para este fin de semana. María Fernanda va a pasar por aquí para saludar. Y cuando Alejandro vea lo que puede tener con alguien de su propio nivel, esta pequeña fantasía tuya se va a acabar muy rápido. Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Valentina continuó, implacable. Así que aquí tienes una elección. Puedes irte ahora, con tu dignidad intacta y una excelente carta de recomendación. O puedes quedarte y ser humillada públicamente cuando Alejandro se dé cuenta de lo ridícula que es esta situación. Él me ama, susurró Sofía, aunque las palabras sonaron débiles incluso para ella. ¿En serio? ¿Después de una semana? Valentina rió, un sonido frío y musical. Querida, mi hermano está confundiendo gratitud con amor. Estás haciendo bien tu trabajo con Isabela, y él está agradecido. Pero cuando tenga que elegir entre una empleada doméstica y una mujer de su propia clase, ¿realmente crees que va a elegir el escándalo social? Cada palabra de Valentina era como ácido, quemando las fantasías que Sofía había permitido crecer en su corazón. Piénsalo bien, continuó Valentina dirigiéndose hacia la puerta. ¿Realmente quieres que Isabela tenga que explicar en su escuela privada por qué su nueva madrastra es la exniñera? ¿Quieres que Alejandro pierda clientes porque su esposa no puede mantener una conversación en una cena de negocios? Sofía se aferró al borde de la encimera sintiéndose mareada. Y una cosa más, dijo Valentina, volviéndose una última vez. Si realmente amas a mi hermano, como dices, entonces sabes que él merece estar con alguien que lo complemente, no con alguien que lo limite. Piensa en eso. Después de que Valentina se fue, Sofía se quedó sola en la cocina, temblando. Cada inseguridad que había tratado de ignorar ahora gritaba en su mente. ¿Y si Valentina tenía razón? ¿Y si ella era solo un capricho, una distracción? ¿Y si estaba condenando a Alejandro a una vida de juicios sociales y a Isabela a una infancia llena de susurros y miradas? El sonido de pasos pequeños la sacó de sus pensamientos. Isabela había regresado, su carita preocupada. «Sofía, ¿por qué estás llorando?» Sofía se dio cuenta de que las lágrimas finalmente habían comenzado a caer. Se agachó para abrazar a Isabela, respirando su aroma a champú de bebé y inocencia. «¿Tía Vale te hizo llorar?», preguntó Isabela con sabiduría de 6 años. «Estoy bien, corazón. ¿Te vas a ir?». La pregunta directa de Isabela la partió en dos. ¿Cómo podía explicarle a una niña que a veces el amor no era suficiente, que a veces amar a alguien significaba dejarlo ir? «No lo sé, Isabela. No lo sé». Sofía pasó el resto del día en un estado de shock emocional. Las palabras de Valentina se repetían en su mente como un disco rayado, cada repetición hundiendo más profundo el cuchillo de la duda. Cuidó a Isabela mecánicamente, sonriendo cuando era necesario, pero su corazón estaba desgarrado entre el amor y la incertidumbre. Cuando Alejandro llegó esa noche, Sofía estaba ayudando a Isabela con un rompecabezas en la sala. Sus ojos se iluminaron al verla, y se acercó para besarla suavemente en la mejilla, un gesto tan natural que Isabela ni siquiera levantó la vista de sus piezas. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él sentándose en el sofá junto a ellas. «Bien,
mintió Sofía, incapaz de sostener su mirada. Alejandro frunció el ceño, notando inmediatamente que algo estaba mal. ¿Estás segura? Papá, tía Vale vino hoy, anunció Isabela sin apartar los ojos del rompecabezas. Creo que hizo llorar a Sofía. El cambio en la expresión de Alejandro fue inmediato. Sus ojos se endurecieron, y Sofía pudo ver la tensión apoderándose de su mandíbula. ¿Valentina estuvo aquí? Su voz era peligrosamente controlada. Solo pasó a saludar, dijo Sofía rápidamente. No fue nada importante. Isabela, ¿puedes ir a lavarte los dientes? Es hora de dormir. Pero no terminé mi rompecabezas. Lo terminas mañana, princesa. Ve. Isabela obedeció, besando a ambos en las mejillas antes de subir las escaleras. En cuanto desapareció, Alejandro se volvió hacia Sofía. ¿Qué te dijo mi hermana? Alejandro, no quiero causar problemas entre ustedes. ¿Qué te dijo? Repitió, su voz más firme. Sofía se levantó del sofá, necesitando distancia. Se dirigió hacia las ventanas que daban al jardín, donde apenas 2 noches antes habían confesado su amor. Me dijo la verdad, murmuró finalmente. Me dijo cosas que yo ya sabía pero que no quería admitir. ¿Qué verdad? Sofía se volvió hacia él, y Alejandro pudo ver las lágrimas brillando en sus ojos. Que somos de mundos diferentes, que nunca voy a encajar en tu vida, que Isabela merece algo mejor que una madrastra que solía ser su niñera. Eso es ridículo. ¿Lo es? La voz de Sofía se quebró. Alejandro, tu hermana me mostró fotos de María Fernanda Aguirre. Una mujer hermosa, educada, de tu misma clase social. Alguien que puede ser una verdadera compañera para ti. La expresión de Alejandro se endureció aún más. ¿Te habló de María Fernanda? ¿La conoces? Salimos hace años, antes de conocer a Elena. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿No? Valentina dice que ella va a venir este fin de semana, que ustedes van a reconectar. Alejandro se pasó las manos por el cabello, frustrado. Mi hermana no tiene derecho a interferir en mi vida. Pero tiene razón, ¿no es cierto? Sofía se acercó a él, sus ojos suplicando honestidad. En el fondo sabes que esto es imposible. Sabes que tarde o temprano vas a tener que elegir entre mí y tu mundo. Ya elegí. Te elegí a ti. Incluso si eso significa que Isabela crezca siendo señalada. Incluso si significa que tus clientes te juzguen. Incluso si significa que en las cenas de negocios yo no pueda mantener una conversación porque no fui a las mismas escuelas, no conozco a las mismas personas. Cada palabra era como un puñal para Alejandro, porque en el fondo sabía que Sofía estaba verbalizando miedos reales. «Podemos superar todo eso», dijo, pero había una nota de desesperación en su voz. «¿Podemos? ¿O me estás pidiendo que cambie quién soy para encajar en tu mundo? Nunca te pediría que cambiaras. No tendría que pedírmelo. Yo tendría que hacerlo para sobrevivir en tu ambiente. Y en el proceso me perdería a mí misma». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. «Y tú te perdería al hombre del que me enamoré». Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, estás dejando que mi hermana te llene la cabeza de dudas. Lo que tenemos es real. Lo sé. Y por eso duele tanto. ¿Qué estás diciendo?» Sofía cerró los ojos reuniendo fuerzas para decir las palabras más difíciles de su vida. «Estoy diciendo que me voy». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Sofía abrió los ojos, vio que Alejandro la miraba como si hubiera recibido un golpe físico. «No». Su voz era apenas un susurro. «No, no puedes irte. Es lo mejor para todos». «¿Para quién? ¿Para Isabela, que finalmente ha encontrado estabilidad? ¿Para mí, que finalmente he vuelto a vivir? ¿O solo para mi hermana y su agenda social?» «Para ti», dijo Sofía firmemente. «Es lo mejor para ti. Mereces estar con alguien que complemente tu vida, no con alguien que la complique. Tú la complementas, tú me complementas. Alejandro, ¿puedes mirarme a los ojos y decirme honestamente que nunca has pensado en las dificultades, que nunca te has preguntado cómo vamos a funcionar a largo plazo?» La pausa fue demasiado larga, y esa pausa le dijo a Sofía todo lo que necesitaba saber. «Eso pensé», murmuró liberando sus manos. «Me voy mañana por la mañana». «Sofía, espera». «No, si me pides que me quede, probablemente lo haré. Y entonces ambos estaremos condenados a una relación construida sobre dudas y compromisos.
Ninguno de los dos merece eso. ¿Y qué hay de Isabela? La pregunta la destrozó. Le diré que tengo que irme por una emergencia familiar. Con el tiempo lo entenderá. ¿Vas a romperle el corazón a mi hija para protegerte de juicios sociales? La acusación la golpeó como una bofetada. No lo hago para protegerme a mí, lo hago para protegerlos a ustedes. Esa es la excusa más cobarde que he escuchado. Sofía sintió la ira encenderse en su pecho. ¿Cobarde? ¿Es cobarde sacrificar mi propia felicidad por la tuya? ¿Es cobarde renunciar al amor de mi vida porque sé que él merece algo mejor? ¿Es cobarde huir en lugar de luchar? Alejandro alzó la voz, su propio dolor convirtiéndose en rabia. Es cobarde permitir que mi hermana dictate nuestras vidas. No estoy huyendo. Estoy tomando la decisión más difícil de mi vida porque te amo lo suficiente como para dejarte ir. No me hagas esto, Sofía. No nos hagas esto. Pero Sofía ya había tomado su decisión. Se dirigió hacia las escaleras, parándose solo para decir una última cosa. Cuando María Fernanda venga este fin de semana, dale una oportunidad. Por Isabela. Por ti. Esa noche, Sofía hizo su maleta en silencio, mientras las lágrimas caían sin control. Cada prenda que doblaba era un recuerdo. La blusa que llevaba cuando Alejandro la besó por primera vez, los jeans que había usado en el parque con Isabela, la falda que había comprado con la esperanza de tener más cenas familiares. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero eso no hacía que fuera menos dolorosa. Sofía despertó antes del amanecer. Había dormido poco, y sus ojos estaban hinchados por el llanto. Terminó de empacar sus pocas pertenencias y escribió 2 cartas, una para Alejandro y otra para Isabela. Bajó a la cocina por última vez, donde Esperanza ya estaba preparando el café matutino. ¿Se va, señorita Sofía?, preguntó el ama de llaves notando la maleta. Tengo una emergencia familiar, mintió Sofía, las palabras como ceniza en su boca. Esperanza la estudió con sus ojos sabios. ¿Esto tiene algo que ver con la visita de la señora Valentina ayer? Sofía no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Es una lástima, murmuró Esperanza. Esta casa había vuelto a tener vida. El señor Alejandro había vuelto a sonreír. Isabela había vuelto a ser una niña normal. Ellos van a estar bien, mejor sin mí. ¿Eso cree realmente? Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon pasos corriendo por las escaleras. Isabela apareció en la cocina, todavía en pijama, con el cabello despeinado y los ojos llenos de pánico. ¿Te vas?, preguntó, su voz pequeña y quebrada. El corazón de Sofía se hizo pedazos. Se agachó para quedar a la altura de la niña. Isabela, mi familia necesita que regrese a casa por un tiempo. ¿Pero vas a volver? Sofía no pudo mentirle directamente. No lo sé, corazón. Isabela se lanzó a sus brazos, abrazándola con la desesperación de alguien que había perdido demasiado en su corta vida. Por favor, no te vayas. Te portaré bien, lo prometo. Haré toda mi tarea y no lloraré antes de la escuela y... Isabela, escúchame. Sofía tomó el rostro de la niña entre sus manos. Nada de esto es tu culpa. Tú eres perfecta exactamente como eres. Esto es cosa de adultos. ¿Como cuando mamá se fue? La pregunta inocente fue devastadora. No, corazón. Tu mamá no quería irse. Yo sí tengo que irme. Porque no nos amas lo suficiente. Sofía comenzó a llorar, incapaz de contener las lágrimas más tiempo. Te amo tanto que me duele el corazón. Amo a tu papá tanto que me duele el alma. Por eso tengo que irme. Isabela no entendía la lógica adulta, pero entendía el dolor. Abrazó a Sofía más fuerte. Entonces quédate. El amor debe quedarse. Pasos firmes en las escaleras anunciaron la llegada de Alejandro. Apareció en la cocina, obviamente acabado de despertar, con el cabello despeinado y una expresión de pánico. ¿Te ibas sin despedirte? Su voz era una mezcla de dolor y acusación. Pensé que sería más fácil. ¿Para quién? Isabela corrió hacia su padre, sollozando. Papá, Sofía se va y dice que es porque nos ama. Eso no tiene sentido. Alejandro levantó a su hija en brazos, pero sus ojos nunca dejaron los de Sofía. No, princesa, no tiene sentido. Alejandro, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? ¿Quieres saber lo que es difícil? Su voz se volvió más intensa. Difícil es haber pasado 2 años sintiendo que estaba medio muerto.
Difícil es ver a tu hija convertirse en una sombra de sí misma. Difícil es pensar que nunca volverías a amar a alguien. Sofía cerró los ojos, tratando de bloquear sus palabras. ¿Quieres saber lo que no es difícil? Continuó él. No es difícil amarte. No es difícil imaginar un futuro contigo. No es difícil enfrentar al mundo entero si eso significa tenerte a mi lado. Alejandro, anoche, después de que subiste, llamé a mi hermana. Le dije exactamente lo que pensaba de su interferencia y cancelé cualquier plan que hubiera hecho para este fin de semana. Sofía abrió los ojos, sorprendida. También llamé a mi abogado. Le pedí que redactara un acuerdo prenupcial. ¿Qué? No porque no confíe en ti, sino porque quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con amor, puro y simple. Isabela, que había estado escuchando desde los brazos de su padre, bajó y corrió hacia Sofía. ¿Eso significa que te vas a casar con papá? ¿Eso significa que vas a ser mi mamá de verdad? Sofía miró entre Isabela y Alejandro, su resolución tambaleándose. Isabela, es más complicado que eso. No lo es, dijo Alejandro firmemente. Solo es complicado si permitimos que lo sea. Se acercó a Sofía, sin soltar a Isabela de la mano. Sofía Mendoza, te amo. No porque hayas salvado a mi hija o porque hayas traído vida a esta casa, aunque esas cosas son ciertas. Te amo porque eres inteligente, fuerte, compasiva. Te amo porque ves lo mejor en las personas. Te amo porque me haces querer ser un mejor hombre. Alejandro, no he terminado. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. Iba a esperar, iba a planear algo romántico, pero no puedo dejar que te vayas sin preguntarte. Se arrodilló ahí mismo en la cocina, con Isabela aplaudiendo a su lado y Esperanza secándose los ojos con su delantal. Sofía Mendoza, ¿te casarías conmigo? ¿Serías la madre de Isabela y la madre de los hijos que espero tengamos juntos? ¿Enfrentarías al mundo conmigo? El anillo era simple pero hermoso, un solitario que brillaba como las lágrimas en los ojos de Sofía. Pero tu familia, tus amigos, la sociedad, que se jodan todos, dijo él con tal convicción que hasta Isabela se rió. Perdón por el lenguaje, princesa, pero es verdad. La única opinión que me importa es la tuya y la de Isabela. Di que sí, Sofía, gritó Isabela. Di que sí para que podamos ser una familia de verdad. Sofía miró el anillo, luego a Isabela con sus ojos llenos de esperanza, luego a Alejandro arrodillado frente a ella, como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Vas a arrepentirte, susurró. Imposible. La gente va a hablar. Que hablen. Va a ser difícil. Todo lo que vale la pena es difícil. Sofía tomó una respiración profunda. Por primera vez en su vida, iba a elegir la felicidad por encima del miedo. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. La cocina explotó en celebración. Alejandro se levantó y la besó como si fuera el primer y último beso de su vida. Isabela los abrazó a ambos, gritando de alegría. Esperanza lloraba y murmuraba oraciones de gratitud. Cuando finalmente se separaron, Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. ¿Cómo sabías mi talla?, preguntó, maravillada. Esperanza me ayudó. Al parecer, ha estado planeando esto desde tu segunda noche aquí. Sofía miró al ama de llaves, quien sonrió traviesamente. Uno reconoce el amor verdadero cuando lo ve, señorita. Mejor dicho, señora Herrera. El sonido de su nuevo nombre hizo que Sofía se sintiera mareada de felicidad. ¿Puedo ser la dama de honor?, preguntó Isabela. ¿Y podemos tener la boda en el jardín? ¿Y puedo usar un vestido rosa? Puedes ser lo que quieras, rió Sofía. Es tu boda también. ¿Mi boda? La boda donde te conviertes oficialmente en mi hija, explicó Alejandro. Si eso está bien contigo. Isabela asintió tan vigorosamente que su cabello voló alrededor de su cara. Un año después, en una ceremonia íntima en el jardín donde se habían enamorado, Sofía Mendoza se convirtió en Sofía Herrera. Isabela fue la dama de honor, vestida de rosa como había pedido. Esperanza lloró durante toda la ceremonia. Valentina asistió, aunque de mala gana, pero gradualmente comenzó a ver que Sofía hacía feliz a su hermano de una manera que no había visto en años. Y cuando María Fernanda Aguirre finalmente conoció a Sofía en una cena de negocios meses después, le dijo a un amigo: Alejandro eligió bien. Ella lo ama de verdad, no a su dinero. Y eso es raro de encontrar.
Isabela creció con dos madres en su corazón. Elena, que la había traído al mundo y la había amado primero, y Sofía, que la había cuidado y la había ayudado a sanar. Nunca sintió que tuviera que elegir entre ellas. Y Sofía aprendió que a veces el amor verdadero no se trata de encajar en el mundo de alguien más, sino de crear un mundo nuevo juntos, un mundo donde el único requisito para pertenecer es amar y ser amado. En las noches tranquilas, cuando Isabela dormía y Alejandro trabajaba en su estudio, Sofía a veces se sentaba en el jardín y recordaba a la niñera asustada que había llegado a esa casa con una maleta llena de miedos y un corazón blindado contra el amor. Esa mujer nunca habría creído que podría tener todo esto: un esposo que la adoraba, una hija que la llamaba mamá, una casa llena de risa y amor. Pero a veces los finales felices vienen disfrazados de nuevos comienzos, y a veces las niñeras se convierten en princesas, no por magia, sino por tener el valor de abrir sus corazones y aceptar que merecen ser amadas. Y cuando Alejandro finalmente terminaba su trabajo y salía al jardín para encontrarla, la besaba como si fuera la primera vez, y Sofía sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor, y el amor la había elegido de vuelta.